qué gusto el poder estar con ustedes nuevamente en otro podcast de Háblame Derecho, un podcast de la Procuraduría General de la República. Mi nombre es Marvin Alfaro y ahora tenemos un invitado especial, la Procuradora Especializada de Mediación y Conciliación, la licenciada Janet Marconi. Procuradora, qué gusto el poder tenerle acá en esta que es su casa y por supuesto queremos hablar muchas cosas y por supuesto conocer un poco más del trabajo que usted hace y por supuesto de la Procuraduría que usted representa. Bienvenida. Muchas gracias, Marvin. Gracias por el espacio. Pues a la orden para poder abordar este tema tan importante como lo es la mediación. Y ya que habla sobre la mediación, Procuradora, de repente se hace necesario conocer un poco sobre lo que es la mediación. ¿Cómo nace la mediación realmente en la Procuraduría? Porque de repente la gente quisiera conocer un poco más y querer en determinado momento indagar sobre cómo nace pues, y cómo se proyecta en este caso. Bueno, la mediación era un proyecto que se ejecutaba en el extinto Ministerio de Justicia y en el año 1999 se institucionaliza aquí en la Procuraduría General de la República y pasa a ser un servicio más de esta institución. Solamente se brinda este servicio aquí en San Salvador. Sin embargo, después de hacer esfuerzos y lograr proyectos, se expande la mediación a nivel nacional, se crean todas las unidades de mediación en las procuradurías que tenemos en todos los departamentos del país y se brinda, por lo tanto, este servicio. Tenemos 26 años ya de tener institucionalizada la mediación y te comento que hay esfuerzos grandes en este tema. Después de recibir casos con un número determinado, podemos decir que en materia de mediación hemos crecido. Ahora, por lo menos las estadísticas del año 2020-26 nos reflejan que hemos recibido casi 13,000 casos en las diferentes materias que se acercan, ¿verdad?, a las sedes de la Procuraduría para poder brindar este servicio. Así que ha sido, creo que, sumamente importante cómo ha trascendido este tema en la institución. En el año 2022 realmente surge una situación muy interesante y muy buena para la mediación porque se crea la Procuraduría Especializada en la cual pues se hace, ¿verdad?, más efectivo, más especializado este servicio a nivel nacional. El titular estuvo acá en el podcast, ¿verdad? Y uno de los tantos servicios que tiene nuestra institución es la mediación, ¿verdad? Y él un poco mencionaba parte de lo que es, pero ¿cómo podríamos entender lo que es mediación, Procuradora? Porque hay muchas personas que nos están viendo, hay muchas personas que gustan mucho de las redes sociales de nuestra institución, personas que utilizan nuestros servicios, pero también personas que no utilizan nuestros servicios y a veces es importante que podamos definir qué es la mediación realmente para que ellos pudieran un poco entenderlo. ¿Cómo podríamos entender qué es la mediación? Bueno, la mediación es un método alternativo de solución de conflictos que busca prevenir y resolver los conflictos de una manera pacífica a través del diálogo con la intervención de un tercero que actúa en calidad neutral e imparcial, denominado mediador, cuya función principal del mediador es facilitar la comunicación entre las partes para que puedan llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios. Entonces, esto es un proceso rápido, un proceso confidencial, un proceso gratuito que brinda las Procuraduría a toda la ciudadanía salvadoreña para que puedan utilizar este mecanismo que es diferente al sistema tradicional de justicia que tenemos en nuestro país. ¿Y cómo usted señala que es diferente? Porque de repente podría ser que la gente se preguntara eso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia realmente que hay? Porque cuando mencionamos la mediación, de repente podrían, en este caso, tener los dos escenarios, ¿verdad? El de la parte jurídica, ¿verdad? El de la parte judicial, pero también viene la parte de mediación. Procurador, ¿cómo de repente, cuál es el diferencial que la gente debe de tener sobre la mediación y un juzgado? ¿Cómo podemos ubicar a la gente? Porque puede ser que esa sea una de
de los escenarios que la gente que nos está viendo se pregunte. ¿Cuál es la diferencia entre tomar la mediación y tomar, en este caso, un juzgado? Bueno, tomar un proceso por la vía judicial significa que un tercero va a decidir, ¿verdad? O a tomar la solución en base o conforme a derecho. Sin embargo, en los métodos autocompositivos como la mediación, las propias partes son las que tienen la decisión de poder llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes. Entonces, esa es como la gran diferencia. Digamos, se somete a la decisión de una tercera persona, mientras que en la mediación las partes tienen la potestad de poder decir: estas son las diferentes fórmulas de arreglo que me comprometo a cumplir, y eso es lo que hace la diferencia. No hay en este caso un perdedor en la mediación, por lo que estoy escuchando en este momento. Sí, el enfoque de la mediación es un enfoque de ganar-ganar, es decir, que las partes salen en igualdad de condiciones. No hay un perdedor, no hay un ganador, sino que los acuerdos son mutuamente satisfactorios para ellos. Ok. Y, procuradora, porque de repente la mediación, de acuerdo a lo que usted está diciendo, se vuelve entonces importante en nuestro país, en un proceso que vivimos, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo de repente hay diferentes tipos de conflicto. ¿Cómo lo ve la mediación, el conflicto? ¿Cómo puede entender alguien? Porque el conflicto es parte de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo puede entender alguien el conflicto? Es decir, ver que de repente hay personas que no se entienden, ¿verdad? Con diferentes cosas, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser algunos tipos de conflictos que puede atender la mediación? Bueno, pero quisiera abordar este tema de conflictos, Marvin, porque muchas veces tenemos la idea que el conflicto es malo. Ah, interesante. ¿Y es bueno o es malo? El conflicto no se define como bueno ni malo, sino como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad que tenemos de poder crecer en esa gestión de conflictos. Por lo tanto, pues de esta manera, ¿verdad?, la persona puede solucionar los conflictos por sí misma, y de acuerdo a nuestra ley orgánica, nosotros brindamos servicios de mediación en diferentes naturalezas, en la naturaleza familiar, patrimonial, convivencia, laboral, penal, escolar y electoral, y otras materias que sean procedentes resolver a través de la vía de la mediación. Por lo tanto, nosotros vemos toda esta diversidad de casos que se presentan día con día en las unidades de mediación. Ok, cuando habla en este caso, procuradora, porque de repente vemos a veces problemas en la calle, vemos problemas a veces de gente con herencia. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos que nos podría dar? Porque la gente se puede preguntar qué tipo de problemas puedo ventilar o qué tipo de conflictos puedo ventilar en el área de mediación, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser estos? Algunos ejemplos, y como bien te mencionaba, en el área patrimonial podemos ver situaciones referentes a linderos, a deudas, a desacuerdos que hay en iniciar trámites de diligencia de aceptación de herencia. También en materia de niñez y adolescencia, referente a cuando los padres están separados, tienen ese desacuerdo de quién va a cuidar a sus hijos e hijas o cómo va a ser la forma de relacionarse. También tenemos inconvenientes muchas veces dentro del lugar donde nosotros residimos, inconvenientes con vecinos. Déjame decirte que las naturalezas más atendidas en las unidades de mediación a nivel nacional destacan la patrimonial, niñez y adolescencia y convivencia. No obstante, esto pues dependerá, ¿verdad?, de cada lugar, y así se presenta la diversidad de conflictos. Pero también atendemos en materia de familia cuando hay inconvenientes entre las parejas, ¿verdad?, inconvenientes con el cuidado de los adultos mayores. ¿La procuradora puede venir realmente a buscar el servicio de mediación? Si se pelea en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Por ejemplo, dos compañeros en un trabajo no se ponen de acuerdo sobre algo, ¿podrían buscar la mediación? Claro que sí, este es un método alternativo siempre y cuando la persona tenga interés
en querer solucionar a través de esta vía, que es la vía pacífica. Porque uno de los principios fundamentales y rectores de la mediación es la voluntariedad, es decir, esa disposición que yo tengo de someterme a estos mecanismos pacíficos para solucionar todas aquellas diferencias o inconvenientes que yo pueda tener con una persona. Quiere decir que si alguien tiene una situación, usted mencionaba lo patrimonial, ¿verdad? Mencionaba en este caso situaciones de herencia, es decir, sí se puede acercar a la institución, pero al final, en determinado momento, será difícil acercarse acá a la institución. ¿Qué necesitaría una persona? Porque hay mucha gente que nos está viendo y probablemente va a querer saber qué requisitos son aquellos que alguien quisiera buscar ante un conflicto, ante una situación. ¿Cuál podría ser los requisitos que alguien podría tener como los mínimos para que se pudiera acercar a un servicio de mediación? Yo creo que lo difícil, Marvin, está en que tome la decisión de utilizar estos mecanismos. Interesante. ¿Verdad? Pero la institución, la Procuraduría General de la República, ofrece este servicio y es sumamente sencillo. Puede usted presentar requisitos mínimos, es decir, usted solo se presenta en las unidades de mediación y hace una breve exposición del tema que desea tratar con la otra persona. Si el caso es procedente, se apertura la solicitud y tal y como lo establece el procedimiento de mediación, en 15 días hábiles se programa fecha de audiencia para que las partes puedan reunirse en un entorno confidencial y puedan solucionar en una audiencia todo ese inconveniente que quizás les ha llevado años resolver. Pero fíjese que cuando habla de inconvenientes podría ser que de repente la gente pudiera pensar, ¿quién me va a atender? Porque de repente pueden hacer la duda, ¿será que las personas están preparadas, las de la Procuraduría, tienen un perfil determinado, la gente de la Procuraduría, responden los mediadores a algún perfil? Para que la gente pudiera tener la tranquilidad que si esas personas realmente responden a un perfil, o ¿cuál es el perfil de las personas que en este caso realizan esa función de mediadores? El perfil de la persona mediadora dentro de la Procuraduría General de la República es un profesional especialista en la gestión de conflictos. Realmente lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Como Procuraduría especializada es que de esta unidad depende la unidad de acreditación y por lo tanto se pasa todo un proceso formativo para que la persona mediadora se pueda especializar, es decir, que se forma en cursos como conflictos, en técnicas y herramientas que son lo que utilizan los mediadores para poder abordar una audiencia de mediación. Y por lo tanto, ellos también hacen pasantías, cumplen una serie de requisitos. Por ejemplo, tienen que tener la capacidad de escuchar activamente, deben de tener comunicación asertiva, deben de ser gestionadores de conflicto y ahí se pueden desarrollar todas las competencias técnicas para que él pueda asumir ese rol de mediador. Por lo tanto, la ciudadanía debe de estar completamente segura de que es un profesional experto el que le va a atender en los procesos de mediación en la PGR. Es decir, contamos entonces con una persona adecuada para cuando venga alguien a querer requerir los servicios de mediación. Procuradora, pero de repente algunos pueden pensar que de repente quizás no van a tener muy cerca los servicios. ¿Cómo estamos con respecto a los servicios de mediación? ¿Los tenemos cerca? ¿Habrá cobertura a nivel? Porque usted mencionaba un poco que también se ventilaban las partes de lo comunitario, ¿verdad? Es decir, si alguien tenía un conflicto a nivel comunitario, podía abordarse. ¿Cómo es la cobertura de la mediación? Es decir, ¿podemos cubrir, por ejemplo, en los departamentos? Claro que sí. Como bien le mencionaba, las unidades de mediación y conciliación están ubicadas en cada Procuraduría Auxiliar. Es ahí donde se brinda el servicio de mediación. Por lo tanto, tenemos 17 sedes a nivel nacional y también tenemos en el Centro de Integrado de Atención Psicosocial, el CIATNA, donde usted puede abocarse y puede solicitar este servicio. Además,
como le mencionaba, de esta Procuraduría Especializada depende la unidad de acreditación en mediación y conciliación, y ellos ejercen también esa función de poder formar y acreditar mediadores, y tenemos centros de mediación en municipalidades y universidades. Entonces, este mecanismo se vuelve pues accesible, ¿verdad?, para la persona usuaria, porque los tiene, digamos, cerca. Siempre hay una Procuraduría Auxiliar cerca, y siempre pues hay municipalidades que están brindando este servicio también. Pero algo bien importante que debo de mencionar es que bajo el enfoque que en este momento el señor procurador está implementando las procuradurías móviles en todo el país, entonces también la ciudadanía va a tener ese acceso más fácil a poder abocarse a estos servicios móviles, y ahí puede solicitar perfectamente el servicio de mediación. Y si usted dice, de repente tenemos como, de repente podría haber algún tipo de conflicto en la parte vecinal, en la parte patrimonial. Usted las mencionaba, las diferentes tipologías, pero también es importante cómo saber si realmente, por qué escoger realmente la mediación en lugar de un juzgado. ¿Por qué debería una persona escoger el servicio de mediación y no ir a un juzgado? ¿Por qué en este caso deberíamos, por ejemplo, si yo quisiera escoger la mediación, ¿por qué deberíamos escoger la mediación y no ir a un juzgado? Es decir, colocarle como ese aspecto a las personas que nos están, en este caso, sintonizando a través de las redes, ¿verdad?, de nuestra institución. ¿Por qué debería escoger los servicios de la mediación? Solo explicarte que son diferentes competencias. En las unidades de mediación, toda aquella conflictividad, ¿verdad?, o diversidad de conflictos que se presentan tienen que cumplir requisitos de mediabilidad. Entonces, si tu conflicto es mediable, puedes utilizar la mediación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso rápido, porque es un proceso económico, porque te ahorra recursos, te ahorra tiempo. Sin embargo, hay procesos que directamente se tienen que ir a través de la vía judicial por competencia, ¿verdad? Pero ya sabemos que los procesos judiciales pues tardan más en tiempo, son procesos largos, son procesos que llevan implícito una serie de procedimientos o de pasos que se tienen que cumplir para al final obtener pues un resultado. Sin embargo, en la mediación son procesos ágiles y rápidos. Procuradora, quiere decir que si de repente yo quisiera en una mañana venir y tomar ese servicio, ¿será tan rápido y tan ágil que podríamos resolver ese conflicto? ¿Es así lo que es la mediación? Sí, se puede resolver en solo una audiencia de mediación, que esta audiencia tiene una duración aproximada de 1:30, 2 horas. En ese tiempo, si hay disposición, si hay colaboración, las personas pueden llegar a un acuerdo. Los servicios que brinda la Procuraduría General de la República son gratuitos. Okay. Todos son gratuitos, pero quizás ahí el costo sería si yo llevo un proceso a través de la vía judicial y requiero que un abogado me represente, yo voy a incurrir en ese gasto, ¿verdad? Sí. En ese costo. Sin embargo, los procesos de mediación no requieren ese costo o ese gasto, porque la persona mediadora está formada y capacitada para poder facilitar el diálogo entre las personas, y por lo tanto ese es el trabajo, ¿verdad?, o la herramienta de trabajo de la persona mediadora, y por lo tanto, como al ser un proceso autocompositivo, las personas tienen el poder de decidir y de tomar acuerdos favorables. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un ahorro, ¿verdad?, notable, como bien te mencionaba, en tiempo, en recursos económicos, pero sí requerirá siempre la disposición de las personas involucradas directamente en el conflicto para poder llegar a acuerdos. Cuando hablamos en sí de la mediación, ¿qué peso tiene el que alguien tome un acuerdo? Bien, como te mencionaba, en el artículo 64 de la Ley Orgánica
establece que los acuerdos totales o parciales a los que lleguen las partes se consigna en acta y la certificación de la misma tiene fuerza ejecutiva. Ah, interesante. Entonces hay una acta que en este caso firman ellos y a través de eso, en este caso, pueden en este caso hacer valer su derecho, entiendo yo. Claro que sí. Todos los acuerdos, siempre la persona mediadora al finalizar la audiencia de mediación elabora un acta, se las lee con los acuerdos que ellos han tomado y si está de acuerdo a las decisiones pactadas, la firman y eso, en caso de incumplimiento, se puede ejecutar, se puede hacer efectivo y así lo dice, ¿verdad? Nuestra ley orgánica, así lo establece y también la ley de mediación, conciliación y arbitraje. Pero eso son buenas noticias porque el proceso no es únicamente de palabras, sino que tiene una fuerza ejecutiva, es decir, realmente tiene un apoyo legal, ¿verdad? Menciona que en este caso no queda únicamente en el aire el desarrollo del proceso. Claro que sí, pero mencionarte que este proceso, al ser un proceso autocompositivo, al salir los acuerdos de las propias partes, eso hace que estos acuerdos sean más efectivos, que se cumplan, que sean más sostenibles en el tiempo, porque no ha sido una decisión impuesta, sino que la parte ha dicho o ha mencionado, esto es lo que yo propongo para solucionar este inconveniente o estas diferencias que tengo, y con eso me comprometo y eso es lo que hace la efectividad y el sostenimiento de los acuerdos. Muchas veces hay inconvenientes que se tienen por la falta de comunicación. Interesante. Y como te mencionaba, el rol principal de la persona mediadora es facilitar esa comunicación entre las partes y por lo tanto la efectividad podemos ver que tenemos un porcentaje considerable de los acuerdos tomados en mediación, es decir, estamos entre el 80% de lo que ingresa a mediación y que establecen acuerdos, ¿verdad? Se cumplen, entonces podemos ver que sí es efectivo este mecanismo en agilidad, en rapidez, en esa disposición que tienen las personas de utilizarlo. La vez pasada que hablábamos con nuestro titular, hablaba también bastante sobre lo que era la mediación y lo ponía él como un estilo de vida, ¿verdad? Porque es como parte y no solamente como un servicio, ya que la institución nuestra tiene una cantidad de servicios a la disposición. Es así como la mediación debe ser vista como un estilo de vida para resolver, en este caso, los conflictos. Claro que sí, la mediación efectivamente es un estilo de vida, nos da las herramientas para que nosotros por sí mismos podamos gestionar nuestros propios conflictos. O sea, ¿quién no tiene conflictos en esta vida? Claro. Todos tenemos. Y Tenemos. tenemos conflictos que son interpersonales e intrapersonales. Por lo tanto, esta es una herramienta que nos da, ¿verdad?, todas esas habilidades para poder manejarlos. Quiere decir que si alguien tuviera problema con un parqueo, con un problema de herencia, porque usted mencionó diferente, ¿puede abocarse realmente a la Procuraduría? ¿Es así? Claro que sí, pueden abocarse a la Procuraduría, hacer, como te mencionaba, una breve exposición del caso que desea tratar. Si el caso es mediable y procede en mediación, se apertura la solicitud, se invita a la persona convocada a que participe en una audiencia de mediación, pero sí también hay que presentar, digamos, información acerca de la persona con la cual yo quiero dialogar, dar el nombre de la persona, la dirección, para que nosotros podamos hacer esa invitación y se programe la fecha de audiencia y pueda proporcionárseles los espacios adecuados y seguros para poder tener esa conversación. Procuradora, yo he visto que también en la parte de mediación han participado en procesos electorales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la mediación electoral? Bueno, desde el año 2009 la Procuraduría General de la República ha participado en los eventos electorales. Mencionarte que en ese año, en esas elecciones, solo participaban los mediadores, las personas mediadoras de las unidades de mediación.
Sin embargo, como parte del desarrollo que ha tenido la mediación dentro de la institución, la última participación que nosotros tuvimos fue de 300 mediadores en los diferentes centros de votación en todo el país. Fue significativa la participación. Tuvimos una participación muy significativa. Estuvimos también en el escrutinio final con nuestro equipo de especialistas, también contribuyendo a que se pudiera dar esta participación democrática, ¿verdad?, en este evento electoral. Por lo tanto, es una de las naturalezas que ha venido creciendo con el tiempo y en el cual ha puesto el nombre de la Procuraduría General de la República muy en alto en el tema de mediación. También mencionarte que para nosotros ya el prepararnos con un año de anticipación para estos eventos electorales es todo un reto. Sin embargo, la Procuraduría Especializada en este momento ya tiene su plan de elecciones 2027. Ya estamos con toda la programación que vamos a realizar el día 28 de febrero del año 2027, donde se desarrollarán las diferentes elecciones. Así que ya estamos preparados. Ya pronto, ¿verdad? Huele eso ya, sí, cerquita. Sí, está muy cerca. Y también decirte que este proceso también lleva implícito una formación especializada. Es decir, que nosotros brindamos los procesos formativos en materia electoral. Pasamos los diferentes cursos, cumplimos también con los requisitos para poder acreditarnos como mediadores electorales y ahí se extiende la certificación porque con eso estamos diciendo si estamos con las competencias técnicas para poder asumir este rol de ser mediadores electorales. Procuradora, se nos ha ido el tiempo. No sé si nos quiere mandar un mensaje a las personas que en este caso nos sintonizan a través de las redes sociales y que ellos en este caso están viendo este podcast. En este caso, si tal vez puede mandarles un mensaje para poder concluir nuestro podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta participación explicando este importante tema. Hacerle la invitación a la ciudadanía salvadoreña a que se presenten a la Procuraduría General, a las unidades de mediación y puedan tener confianza en utilizar este mecanismo de resolución alterna de conflictos. Hagamos de la mediación la primera opción en solucionar conflictos, en fomentar diálogo y fomentar cultura de paz, porque hablando se entiende la gente. Muchas gracias. Hasta la próxima.